Tal como lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro de la Comisión Consultiva y Asesoría Constitucional al Gobierno. Doctor García Toma, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto conversar con usted. Igualmente, Carlos, un gusto realmente. Doctor García Toma, tengo varias preguntas en relación a esta comisión. En principio, ¿de qué manera fue usted convocado a este grupo consultivo? Mi impresión es que esta es una idea que el gobierno tenía hace varias semanas. Hubo un primer acercamiento durante el ejercicio del Ministerio de Justicia por parte del doctor José Tello. Ahí se convocó a algunos de los miembros que están allí mencionados y la idea general es que existía una defensa defectuosa en relación a poder establecer claramente cuál era el marco constitucional en el que se desarrollaba, digamos, el Estado peruano hoy. Luego, hace aproximadamente unos 10 días, recibimos una invitación de la Presidenta de la República. Yo no pude asistir por razones académicas, tenía compromisos ya pactados, algunos otros colegas lo hicieron, y de allí surgió esta, digamos, confirmación y deseo del gobierno de poder contar, digamos, con la opinión de algunas personas que eventualmente pudieran tener una expertise, un conocimiento, digamos, acerado de la materia, ¿no? Ese es más o menos el origen. De acuerdo. Y entiendo que esta comisión está conformada, corríjame si me equivoco, por el doctor Álvarez Miranda, Blume Fortini, Borea Odría, Cáceres Arce, García Toma, Jacanson Nieto, Quiroga León, Sardón de Taboada, Urbiola Jani y Sea Marquina. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, Carlos. ¿Cada cuánto se reúnen y con qué objeto? No, de acuerdo con la resolución suprema que ha sido expedida, esta comisión deberá instalarse en un plazo aproximado de 10 días útiles. Allí establecerán, pues, digamos, tendrán un estatuto, un reglamento interno para, digamos, poder funcionar. Y a partir de allí es que eventualmente, cuando el gobierno lo estime, absolveremos las dudas que ellos tengan, que el gobierno tenga, o que eventualmente nosotros consideremos que es oportuno hacerle de su conocimiento, ¿no? De acuerdo. Estas dudas que se absolverían a solicitud del gobierno tendrían una lógica escrita, es decir, dejarían un documento donde la ciudadanía pueda observar cuáles son las recomendaciones o los puntos de vista de la comisión. Eso no está, digamos, todavía reglado, pero yo entiendo de que en principio, hecha la petición, la comisión, que es una comisión, vale decirles a título personal y ad honorem, entregará, digamos, sus opiniones al gobierno, y será el gobierno el que, digamos, tomará bien el comunicar o no comunicar a la opinión pública aquello que se le ha sugerido o recomendado. Eventualmente, en entrevistas como esta, por cierto, algún miembro de la comisión podrá seguramente dar luces sobre aquello que nosotros hemos considerado que es lo que el gobierno debería realizar o tomar en cuenta, ¿no? Siempre se planteó ad honorem, doctor García Toma. Es como una colaboración con el país. Sí, claro. Si usted revisa la composición, varios de los integrantes, y yo me pongo por delante, hemos sido leales adversarios de este gobierno. Así es. Conoce declaraciones bastante fuertes, ¿no? Pero ese es un tema, y el otro es lo que sí considero que es inaceptable que se ponga en cuestionamiento de que el 7 de diciembre no se produjo un autogolpe, sino que se generó un golpe parlamentario, y que la regla de sucesión que establece la Constitución no habría sido cumplida, ¿no? Porque, digamos, el origen de esta comisión tiene que ver con ese hecho. Yo creo que ya eso, digamos, a las personas de bien no nos cabe la menor duda que hubo un intento de golpe de Estado, digamos, probablemente con sus bemoles, el Congreso presionó, lo que uno quiera, pero la acción del presidente fue inaceptable, doctor García Toma. Sí, pero aunque parezca mentira, hay una narrativa tanto interna, digamos, uno puede ver las encuestas y se da cuenta que hay un sector de la población que no ha comprendido cabalmente qué fue lo que sucedió desde el punto de vista jurídico el 7 de diciembre. Y en el exterior
bueno, lamentablemente hemos actuado con cierto letargo y hay una visión equivocada de lo que sucede en el país. Más allá de que si consideremos que el gobierno es bueno, que es malo, que si está en buenas manos, que está en malas manos, ese es otro tema, ¿no? Claro. Desde el punto de vista institucional, el Estado peruano está dentro de los marcos del Estado de Derecho. Pero, doctor García Toma, sobre lo último, una pequeña tingencia. Sí. Yo estoy convencido que López Obrador sabe que hubo golpe de Estado y que su Cancillería, que no es una Cancillería boba, ya se lo ha tenido que informar. Lo que tiene es un discurso político. Claro. Pero lo que yo creo que se debe hacer es utilizar todos los ámbitos académicos y los medios de comunicación social para contrarrestar desde el derecho, pero con una finalidad política, esos discursos que son distorsionantes de la realidad. Correcto. Y en ese discurso, para explicar la realidad de lo ocurrido el 7 de diciembre, ¿usted incorporaría la variable de un Congreso que no dejó gobernar en buena parte al presidente Castillo? Lo que sucede es lo siguiente. Hubo, me parece, por parte del Poder Legislativo, una acción que estaba... el Parlamento estaba firmemente convencido de que el gobierno de Castillo era inconveniente. Sí, eso creían, sin duda. Sí. Y en ese sentido dirigieron una serie de acciones que en algunos casos fueron precipitadas. Algunas de las primeras solicitudes de vacancia evidentemente se caían al piso porque no tenían, digamos, un fundamento, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Pero que el gobierno de Castillo, digamos, no era viable, no solamente desde el punto de vista de la propuesta, sino que además de los actos que eran reñidos con el Código Penal, evidentemente aceleraron esto, ¿no? Correcto. Doctor García Toma, cuando un gobierno necesita de un esquema como este, le voy a decir un esquema colegiado de juristas, quizás no es la mejor definición, ¿no? Que acompañe algunas decisiones porque sus asesores de planta en Palacio de Gobierno no sirven y a través de una resolución suprema necesita crear este colectivo, ¿no se está aprovechando también del buen nombre de ustedes quizá para justificar sus decisiones? No puedo ingresar, digamos, en el terreno de las razones más profundas que el gobierno tendría para haber nombrado esta comisión, pero sí comparto con el gobierno, el criterio de que no podemos quedarnos callados ante esta narrativa que definitivamente es falsa, que es inexacta y que le hace daño al país y que de alguna manera contribuye también a acentuar la crisis política interna que tenemos. Porque es evidente que lo que sucede fuera de alguna manera repercute, digamos, en el interior del país. Entonces, a esa narrativa creo que tenemos que hacerle frente. De acuerdo. No, me parece valioso que lo plantee en esos términos, doctor García Toma. Ahora bien, a mí me parece que usted siempre ha sido un hombre moderado en términos del derecho, pero cuando pongo la lupa sobre el grupo, encuentro un sesgo conservador muy importante. No veo a un Francisco Eguiguren, conocido por su enfoque progresista en materia de derechos humanos, o César Landa, o María Elena Ledesma, por ejemplo. ¿No le parece que tiene un sesgo conservador el de este grupo de constitucionalistas? Bueno, no todos pensamos igual, aunque todos, digamos, estamos vinculados con la materia, ¿no? Bueno, estamos vinculados con la materia y creo que todos somos demócratas. Ahora, si dentro de la democracia algunos son más conservadores, otros más progresistas o centristas, vamos a encontrar de todo digamos, en esa comisión, pero finalmente nosotros no nos hemos autonombrado, han tenido la gentileza de solicitar nuestra colaboración y hemos accedido. De acuerdo. Estoy seguro de que sí. De acuerdo. Estoy seguro que deben haber invitado a alguien más y por alguna razón se ha excusado. Dijo que no. De acuerdo. Doctor García Toma, en otros países el derecho constitucional, desde el ámbito académico, tiene muchas más coincidencias que diferencias. ¿A dónde quiero llegar? Quizás deberíamos hacer un esfuerzo desde la academia para que el derecho constitucional
establezca líneas matrices en las que por lo menos todos deberíamos estar de acuerdo y no entrar en disputas de orden constitucional que nos llevan a diferencias tan grandes? ¿O estoy equivocado, doctor García Toma? No, Carlos, la comunidad de constitucionalistas en el Perú es una comunidad bastante unida. Usted me ha mencionado varios nombres, el de Pancho Eguiguren, el de César Landa, podríamos hablar de Abad, ¿no? Todos ellos son amigos. Somos amigos, ¿no? Tenemos muy buena relación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con el tema constitucional? Que la creación, digamos, de este debate o de esta polémica de si deberíamos hoy ir o no a una asamblea o congreso constituyente es lo que de alguna manera ha generado, digamos, algún intercambio discrepante de ideas. Y un segundo elemento es la interpretación de ciertos hechos, digamos, en el futuro reciente. Por ejemplo, la disolución del Congreso por parte del señor Vizcarra, para algunos, como en mi caso, que fue inconstitucional, para otros que fue constitucional. Es un tema, digamos, discutible, debatible. Y lo mismo ha sucedido, aunque en menor grado, en el ámbito de los académicos, en relación a los sucesos del 7 de diciembre. Pero son estos hechos los que, de alguna manera, generan puntos de vista contradictorios, pero sin que esto llegue a generarse pues una reyerta académica, que eso no existe. De acuerdo, pero por ejemplo, a ver, yo pensaría que respecto a la cuestión de confianza, que el Congreso, creo, quebró el equilibrio de poderes, yo sí hubiese imaginado al constitucionalismo peruano cerrando filas por el equilibrio de poderes. Algo que incluso sorprendió luego, cómo el Tribunal Constitucional no entendió que había una clara ruptura del equilibrio de poderes. A eso iba, digamos, de pronto no conozco su opinión y usted está en contra de la mía, pero lo que quiero decirles es que tengo la sensación que hay cosas que no deberían ser discutidas, sino debería haber un cierre de filas, como en lo del 7 de diciembre, por ejemplo. El cierre de filas, y en esos puedo dar fe de ello, es que todas las personas que hemos mencionado, y algunas muchísimas más que por distintas razones de tiempo no lo podemos hacer, tenemos la convicción de que el Estado peruano no solamente debe vivir con una constitución, sino dentro de la constitución. Así es. Se deben afirmar los principios y valores del Estado democrático y social de derecho, que debemos procurar la vigencia plena de los derechos fundamentales y que debemos hacer todos nuestros esfuerzos para racionalizar el ejercicio del poder, ¿no es cierto?, estableciéndole límites y topes para impedir que esa acción, que puede ser autoritaria o totalitaria en unos casos, nos impida a cada uno de nosotros, digamos, plasmar nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, en esos aspectos generales, todos estamos de acuerdo. Ahora, van a haber, pues, puntos de vista divergentes, si necesitamos bicameralismo, si no necesitamos bicameralismo, si debemos tener distritos uninominales o binominales, en fin. Ya una serie de aspectos técnicos en los que obviamente es incluso importante que exista la discrepancia porque abre el abanico, digamos, para el debate fructífero, ¿no? Yo lo centraría en esos términos, ¿no? De acuerdo, doctor García Toma. Ahora, una queja con respecto a la comisión. Una sola mujer, doctor García Toma. Bueno, vuelvo a repetir. Yo me he enterado de quiénes eran parte de la comisión en el momento en que, digamos, se filtró la noticia en los medios y empezaron a darse los nombres. Lo sé. Ahora, me parece muy bien que esté la doctora Sea Marquina, que es una joven catedrática, ella dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres. Me parece que es un magnífico prospecto académico, ¿no? Ahora, si no se han designado otras mujeres, no sé las causas o razones. No, yo sé que no es su responsabilidad, pero quizás una vez instalada la comisión valdría la pena levantar la banderita por la equidad de género. Y hay digamos, magníficas exponentes. Por supuesto. Los campos. Etc. Por supuesto. Doctor García Toma, lo alejo un poquito de este tema por otro asunto que me ha llamado a mí mucho la atención. Como usted recordará, el Ministerio Público, respecto a las acusaciones a los presidentes de la República en funciones, había mantenido una línea jurídica en el sentido de no acusar, o mejor dicho, no investigar a un presidente en funciones en la medida en que no podía acusar, ¿no es cierto?
Gladys Echaíz actuó así, Pablo Talavera, Zoraida Ábalos. Llega la doctora Benavides y dice: un momentito, investigar sí, acusar no. Y me parece jurídicamente una discusión interesante, porque la doctora Benavides lo que dice es: si no investigamos ahora, las pruebas en su momento ya habrán desaparecido. Por lo tanto, tiene un argumento jurídico sólido también. Lo que no termino de entender es por qué, en función a un pensamiento jurídico, el Congreso de la República tiene que denunciar constitucionalmente a una exfiscal de la Nación. ¿A usted esto le hace sentido, doctor García Toma? Buena parte de la... en primer lugar, déjeme decirle que he sido bastante crítico con la gestión de la señora Zoraida Ábalos. Me parece que no ha sido eficiente y le ha faltado cierta... De acuerdo. conducción. Ahora, en lo que se refiere a las denuncias constitucionales, sucede que en el Congreso son muy apresurados para formular este tipo de documentos. En buena parte estas denuncias se caen por falta de sustento, ¿no? Podría ser este el caso de la señora Ábalos en algunos puntos, pero recordemos que son dos denuncias. Una que ha formulado la Procuraduría General de la República y otra que ha formulado la congresística, además es mi amiga, la señora Patricia Chirinos. Son dos denuncias que, digamos, una apunta al antejuicio y el otro apunta al juicio político, ¿no? Digamos, las dos denuncias son bastante dispares en su fundamentación. Pero digamos, estoy centrado en la acusación de Chirinos, probablemente, donde ella, digamos, mi duda es la siguiente: ¿por qué un pensamiento jurídico que marca una posición fiscal debe devenir en una acusación constitucional? ¿Cuál es el margen de acción entonces de un fiscal? Lo que está en discusión en el caso de la señora Zoraida Ábalos es justamente si este criterio rompe o no rompe con sus obligaciones funcionales. Ahora, el que los anteriores hayan actuado de la misma manera no la libera de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero usted lo ha centrado bien. La discusión que habrá en el Congreso será esa, ¿no? Pero debo insistir en algo, Carlos, porque quiero ser leal. Por favor. Siempre he opinado. Es que la señora Ábalos no estuvo a la altura de sus responsabilidades cuando fue fiscal de Nación, ¿no? Ahí se le pasearon hasta los elefantes por esa oficina. ¿En qué casos, por ejemplo, doctor García Toma, háganos recordar? Mire, durante la gestión del presidente Vizcarra se presentó el caso de Richard Swing, caso claramente ilícito, y allí no sucedió nada. Mientras que en algunos casos se actuó con lenidad, siguiendo esta práctica ya, digamos, descartada del Ministerio Público. En el caso de Merino y de sus dos ministros, en cambio, se actuó de manera acelerada. Entonces, estos cambios de velocidad en uno y en otro caso resultan, digamos, de alguna manera discutibles, ¿no? Como que tuvieran un perfil político, que en este caso no debería existir en el Ministerio Público. De acuerdo. Doctor García Toma, siempre es un gusto conversar con usted, pese a algunas discrepancias. Y yo también, doctor García Toma. Un gran abrazo. Igualmente, gusto saludarlo. Hasta luego.